si usted se da cuenta, en la religión uno cae a conceptos tan inexactos, tan imprecisos, tan equivocados, que todo esto se convierte realmente en algo vano. Orar, mejor dicho, rezar es una cosa vana. Porque en principio no funciona. No hay conexión, es como estamos sin internet. No hay comunicación. Nuestros rezos no llegan, no suben. Y tampoco hay una respuesta porque no hay conexión. ¿Ok? Así estábamos antes de Cristo. Podrías haber hecho muchos rezos y muchas plegarias y muchas peregrinaciones y haber hecho muchas cosas ligadas a ellas en base de la cuestión religiosa, pero nada de eso te sirvió, ni servía, ni servirá jamás. Eso mismo pasó con los judíos, pero la diferencia es que ellos sí tuvieron al Dios verdadero como su Dios. Le conocieron, pero no pudieron mantener una relación viva con Él, porque ellos cayeron rápidamente en la religiosidad. Y cuando uno se vuelve religioso, uno empieza a desarrollar lo que la Biblia llama su propia justicia. Le voy a explicar qué es la propia justicia. La propia justicia o la justicia propia, lo que aquí el Señor reprende, guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres, es todo el esfuerzo que nosotros realizamos para parecer buenos. ¿Entiende? Para parecer buenos, correctos. Es un esfuerzo. Pero es un esfuerzo que no tiene respaldo interno. O sea, así no soy yo, pero voy a tratar de hacer algo para que tú creas que así soy yo. Entonces, ¿qué hacían los judíos? Oraban en las calles, Dios. ¿Para qué? Para que la gente los vea. Y cuando los vea, la gente diga, eso cómo ora. Oh, ¿quién como ese Señor? Entonces uno oraba, me estarán mirando. Uno oraba para que lo vean. Él estaba buscando la alabanza de la gente. Es como decir, ¿tú te vistes para ti o te vistes para que otros te miren? ¿Para qué te vistes tú? Porque en principio la vestimenta sirve para el primer propósito, que es cubrir nuestra desnudez. ¿Ok? Porque lo correcto en este momento, habría que explicarlo, pero lo correcto en este momento es cubrir la desnudez, porque la desnudez se ha vuelto algo vergonzoso. A pesar de que el hombre y la mujer fueron creados desnudos y no se avergonzaban, después del pecado, cuando sus conciencias y su corazón se corrompieron, los hombres consideraron el desnudo como una cosa diferente. Entonces había que cubrir la vergüenza. De ahí que exponer a una persona desnuda, ¿qué hacen con los que roban celulares, los que agarran? Lo primero que hacen es quiten el pantalón, ¿no es cierto? Los desnudan. ¿Para qué? Para avergonzarlos. Hay otra manera de exponer la desnudez, que es la que busca incitar al que mira, al que ve, al que considera. Y la otra parte de la desnudez es la desnudez que se considera como privilegio dentro de la relación matrimonial. Pero, ¿cómo regresamos del laberinto? Espérense, hermanos, no me digan nada, por favor, porque si no me pierdo más. Allá. Entonces, ¿para qué vistes? Para cubrir la desnudez en primer lugar. ¿No es cierto? Cubrimos la desnudez. Segundo, cubrimos no solo la desnudez, sino adornamos. Pero el adorno, que no está mal, no debe de ser la expresión de la vanidad, porque entonces estás mostrando que eres una persona vanidosa. Y no me digas que las personas vanidosas son personas, bueno, pues ya usted entiende. ¿Ok? Ahora,
De repente tú puedes mostrar algunas cuestiones exageradas de tu ser interior. Eres un estrafalario, pues, ¿no? Te vistes así, con colores eléctricos, con cosas medias extrañas. Pero lo que estás buscando es que la gente te vea. Porque la ropa siempre muestra algo de nosotros. Por ejemplo, hay cierta ropa que lo que muestra es que no quiere mostrar nada. ¿Entiendes? Te pones colores oscuros, colores grises, sueltos, no expones nada, porque, o sea, me visto para no mostrar nada. Ese es mi propósito. Contrario, otros se visten para mostrar todo lo que puedan mostrar, todo lo que la ropa les pueda permitir mostrar. ¿Para qué vistes? Preguntaríamos, ¿para qué oras? Si oras, para que otros te vean, ese es hacer tu propia justicia. Tu propia justicia solo buscaría la alabanza de los hombres, pero Dios no alaba eso. Y la oración no es a los hombres, la oración es a Dios. Por lo tanto, la alabanza que yo debo de recibir por orar tiene que venir de Dios y no de los hombres. Para que no haya ese problema, mi oración tiene que ser siempre en secreto. Ustedes no tienen que estar metidos en mi cuarto de oración ni en mi vida de oración. Esa es intimidad, y la intimidad siempre se considera privada. No se expone. Salvo que tengas un desajuste y quieras mostrar cosas, ¿no? Pero la intimidad es privada. Es Dios y yo. Los que nos amamos, nos entregamos. ¿Y cómo nos entregamos? En la oración. Pero los judíos cayeron en este gran problema de la religiosidad, y esto que venía a ser esta conexión con Dios respetuosa, sagrada, se convirtió en el ejercicio de su propia justicia. Buscaban alabanza de los hombres. Y eso, por supuesto, Dios desaprueba totalmente. El problema con todo esto también es que nosotros hemos estado así tanto tiempo, hemos vivido así tanto tiempo, que cuando conocemos a Cristo y entramos a la vida cristiana y hablamos sobre oración, normalmente jalamos los rezos, las formas, las maneras y los conceptos y los continuamos en la vida cristiana. Es un poco difícil de despegarnos de muchas cosas religiosas de nuestro pasado. Por ejemplo, con todas sus letras, el católico es dominguero, tienes evangélicos domingueros. Y eso es lo que pasa siempre. Eso es religión. Tú la practicas solo el domingo cuando vienes a la iglesia. Después sales de acá, te desconectas de Dios. Como cuando salíamos de las misas y nos desconectábamos totalmente de Dios. O si la conexión continuaba y era una conexión de religión popular, profana, de borracheras, de cosas así, como suele suceder en las celebraciones religiosas en los Andes. O sea, no hay celebraciones religiosas sin una camionada de cerveza, por ejemplo. Problema, ¿no? Y los evangélicos no quedan muy lejos de eso. Son domingueros. Hemos continuado una práctica religiosa del pasado, hoy en el presente. Cuando la relación con Dios, una vez que conoces a Jesucristo, tiene que generar una forma de ser totalmente diferente. Y esa la tienes que construir cada día, generar hábitos en la relación. Vamos a otro punto, mire usted. Si uno pregunta, y tú puedes buscar en los libros de doctrina, la pregunta es, ¿qué cosa es orar? La respuesta más sencilla es, orar es hablar con Dios. Ah, genial, hablar con Dios. Entramos a un capítulo muy interesante, porque todos hablamos, porque a todos se nos dio ese don, el don del habla. Unos hablan poco, otros hablan, por Dios, demasiado. Normalmente los hombres hablan poco y las mujeres, Dios mío,
Las mujeres triplican o cuadruplican la cantidad de palabras que habla un hombre en un día. Y yo conozco mujeres que hablan 10 veces más. Es una máquina. Bueno, entonces cuando tú estás con una persona así, tú ya no hablas, porque no tienes el momento para hablar. Entonces el habla no sirve, porque no comunica. Me bajas un poquito porque me voy a acoplar si elevo un poco más la voz. Porque cuando yo te hablo, yo espero que tú me respondas. Porque si yo te hablo y quiero que tú me digas nada, pero tú estás callado, así. Digo, oye, te estoy hablando. ¿No exigimos eso? Oye, te estoy hablando, responde pues. Porque ahí lo que queremos es dialogar, comunicar, saber, preguntar, escuchar respuestas. ¿Qué estás pensando? Pero si yo hablo tanto que no te dejo hablar, porque tú quieres responder, pero no te dejo hablar, entonces no hay comunicación tampoco. Sea porque yo hablo mucho o porque tú no quieres responder. ¿Han visto? Normalmente la gente que no habla es la gente que para molesta. El que se molesta no habla. ¿Cierto o no es cierto? ¿Les ha pasado o no? Ay, ustedes no responden, por Dios. Entonces, pasa mucho, por ejemplo, en las parejas, los casados o los que viven juntos. Cuando se molestan, una semana sin hablar. No se dirigen la palabra para nada. ¿No les ha pasado? Siempre pasa así, todos los días. ¿Se molestan? No. Entonces, cuando la esposa ve que el esposo no habla, solo, hola, gracias, ya vengo. Entonces la esposa, ¿qué le pregunta? ¿Estás molesto? Le dice. Entonces él responde y dice, no. Pregunto, ¿se están comunicando? No. Hay matrimonios que viven así años, comunicándose mal. ¿Por qué? Porque la comunicación es algo que nosotros debemos de aprender. Comunicamos con palabras, comunicamos con gestos. ¿Ok? La palabra y el gesto tienen que coincidir. Si yo no hablo, estoy molesto y me preguntan, ¿estás molesto? Ocurrencia, oye. Ya, ¿me vas a creer? No, porque la respuesta y el gesto no coinciden. Si me preguntan, ¿estás molesto? Por supuesto que no estoy molesto. No es eso que esté molesto, estoy triste. Nos estamos comunicando. Entonces me preguntaré, ¿por qué estás triste? Porque hay cositas que tú no entiendes. Yo he tratado de explicártelas, pero tú no entiendes. Entonces, ¿qué hago? Entonces la otra persona dice, bueno, perdóname, pero no desistas, sigue explicándome. Con todo gusto. ¿Qué estamos haciendo? Nos estamos comunicando. Digo, me responde. Retroalimento, vuelvo a responder. Me pregunta, respondo. Retroalimenta, me vuelve a responder. Entonces comunicamos y sabemos las cosas como queremos que el otro sepa. Aprendemos del otro como el otro quiere que aprendamos. Eso se aplica también a la oración. Orar a Dios es hablar con Dios. Estos señores no hablaban con Dios. Ellos hablaban para sí mismos. Dios no les escuchaba. Y no hay peor cosa que tú hagas algo, hablar, por ejemplo, y que la otra persona no te escuche. Ahora, no es que Dios se haya molestado para no escuchar, sencillamente que estas personas no se están comunicando con Él. ¿Entiendes? No se están comunicando. Ellos solamente están haciendo oraciones para mostrarse a los otros, para que los otros vean que esta persona, cómo ama a Dios. Mira, 2 horas sigue orando ese señor, 2 horas. ¿Quién ora 2 horas? Jesús amonesta hasta las largas oraciones. Yo no podría hablar contigo 2 horas. No podría. ¿Por qué? Porque hay muchas cosas que limitarían.
No se trata de tiempo, se trata de calidad en ese breve tiempo. ¿Qué calidad es nuestra comunicación? Entonces, orar es otra cosa. Y Jesús reprende a Israel, a los judíos, por no orar correctamente. Pero está hablándole ahora a los discípulos. Entonces el tema es que los discípulos son judíos y los discípulos están habituados a hacer lo que hacen todos. Es como nosotros. Nosotros somos los discípulos del Señor, pero provenimos de un pueblo que estaba acostumbrado a hacer de una manera. Y Dios no estaba allí. Entonces tenemos que cambiar todo. Y hay que tener mucho cuidado de no jalar las formas. La religiosidad de antes. Hace muchísimos años nosotros nos reuníamos en una casa de una hermana. Entonces teníamos poquitas sillas y éramos más personas que sillas. Y cuando venían las hermanas, entonces los que estábamos en sillas, les cedíamos el sitio a las hermanas y nosotros nos sentábamos en el suelo. Claro, teníamos pues 23 años, 24 años, éramos jóvenes como los dinámicos, así era nuestro grupo antes. Entonces yo le di el sitio no sé a quién, y entonces cuando me senté, agarré mi Biblia, me senté en el suelo, entonces puse mi Biblia en el suelo y de una hermana que estaba sentada al frente, así como si hubiera tenido un resorte en la silla, saltó así. Y agarró mi Biblia y me dijo, Angelito, no ponga la Biblia en el suelo, yo se la tendré, yo la cargaré, me dijo. Porque ella considera que el suelo no es digno de que una Biblia esté sobre él. O la Biblia no merece estar en el suelo. Pero mis queridos hermanos, este es un libro. No es el objeto, es el mensaje. ¿Me entiende? Tú puedes agarrar y tener aquí... Ay, ¿qué bíblico es el hermano? No. El mensaje tiene que estar acá adentro. Si no está adentro, no importa cuántas Biblias colecciones tú en tu casa. Porque hay quienes tienen la tal, la cual, la de esto, la del otro, la de estudio, la de aquí, la del otro, la pasta dura, pasta blanda, de lujo, de super lujo, de extra lujo, letra pequeña, letra mediana, letra grande, ultra grande, super grande, para cegatones, para todos. Puedes tener Biblias de todo tipo, pero eso no te hace ser una persona bíblica. El asunto no es el libro, el asunto es el mensaje. Muy bien, bueno. Entonces, comunicarnos con Dios, que es orar, tiene que ser aprendido por nosotros. ¿Ok, hermanos? ¿Hasta ahí todo bien? Ok. Bien, entonces, tú eres papá por primera vez. Vamos a esa figura. Tú eres papá por primera vez. Ya. Entonces, vas corriendo. ¿Dónde está mi bebé? Está en la sala de bebés. Entonces tú vas corriendo y hay un vidrio. Normalmente es así, a veces no. No sé cómo habrá sido tu experiencia. Ahí está. Y tú te acercas y dices, ¿cuál será? Entonces, la enfermera le pregunta del otro lado, ¿por qué niño viene? Por el niño fulano. Es el segundo de la fila de allá. Y tú lo miras. ¡Ay, qué lindo! Ay, le haces ese niño ni te ve. ¿Me entiendes? Ni te ve porque todavía no ve bien. Porque recuerda que este niño está en el vientre de su madre y el vientre no tiene luz ni lámpara, es un ambiente oscuro. Los ojos de los bebés tienen que todavía madurar y acostumbrarse a la luz y luego diferenciar los objetos. Pero el niño aprende porque cuando tiene un mesecito, por ejemplo, reconoce la cara de su papá y ve a otra cara y dice, ¿no es mi papá? ¿No es cierto? Ya, muy bien. Entonces el papá le habla al niño, ¿ok? El niño tiene 2 meses o 3 meses y le dice, buenos días, hijo de mi corazón, ¿cómo te ha ido, precioso mío? Para el niño, eso es así. Él no distingue el idioma o el lenguaje todavía. Pero sí distingue el tono de voz. Entonces él sabe que es su papá. Entonces el niño entonces se alegra, sonríe. Es todo lo que puede hacer. El niño se está comunicando como es él en su etapa. Solo que el papá tiene que dejar de lado su estatura, su edad y tratar de acercarse lo máximo a la forma de comunicación del niño. ¿Estamos de acuerdo? Ok. Ahora, si el niño está llorando, entonces tú vas y dices,
por Dios, ¿por qué lloras? Ya me tienes harto, cállate, no me dejas dormir, te has ensuciado otra vez, ya me cansé, no puedes. El niño no sabe nada de nada. ¿Para qué le gritas? Él no entiende. Esa es tu frustración que no sabes cómo canalizarla. Cuando ves a una persona gritar es porque la persona no sabe cómo canalizar su frustración y su ira. ¿Sí? Bueno, entonces lo que tiene que hacer el papá ahí es procurar comunicarse con el bebé, pero si hay cosas que no va a entender, ¿para qué va a hacer? No sé, gritos, palabras, nada. Mis queridos hermanos, Dios, comunicarse con Dios, ¿cómo vas a plantear eso? Si nosotros apenas conocemos a Dios, somos bebés en Cristo. A un hermano que tiene 1 mes, 2 meses, dile, hermanito, ¿puede orar? No sabe ni. Se pone tan nervioso que el pollo ya lo metieron en problemas, está sudando, y dice, la próxima vez no vengo. La próxima vez no vengo. Es como que yo diga así, imagínense. Hermano, que Dios los bendiga. Hoy, antes de empezar la palabra, alguien va a dar la oración inicial. A ver, va a pasar por acá y todos están. ¿O no? Claro, alguno dirá. Entonces, cuando yo digo, no, a este no lo llamo, a esta tampoco. Que se está escondiendo. Entonces, el siguiente domingo, la mitad de hermanos, porque los que temen no van a venir. Porque dicen, voy a pasar vergüenza. Es que no puedes plantear una comunicación de un tipo con alguien, de una clase con alguien que no puede. Entonces, cuando Dios se comunica con el hombre, lo que hace Dios es, empieza a descender para hablar en el plano en que el hombre puede hablar con Dios. Así hace Dios. Y nosotros tenemos que hacer todo el esfuerzo que está en nuestra capacidad y disposición para acercarnos a ese Dios que quiere hablarnos. Les voy a mostrar un ejemplo, se los voy a narrar. Usted lo conoce. Andaba Moisés pastoreando las ovejas de su suegro y de repente vio una cosa extraña. Estaba en el monte Horeb. Él vio por ahí algo extraño y dijo, voy a ir a ver qué es esto. Y cuando se acercaba, vio algo extraño. Vio una planta del desierto que era una zarza espinosa, leñosa, que estaba ardiendo en fuego, pero que no se consumía. No se consumía. Es decir, ardía, pero ahí estaba la planta. Y Moisés dijo, ¿qué es esto? Lo que hizo Dios fue llamar la atención de Moisés para que Moisés se acerque. Dios podría haberle hablado allá donde él estaba, pero Dios quería hablarle acá. Es significativo para Dios hablarte acá, no por él, por ti. ¿Ok? Entonces, Moisés se acerca para ver la zarza que arde y no se consume. Y estando cerca, escucha la voz de Dios. Moisés. Y Moisés responde, heme aquí, Señor. Y Dios le empieza a dar instrucciones. Quita el calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y Moisés puso su rostro sobre la tierra, porque tuvo miedo de mirar a Dios. Eso que ahí se veía era una manifestación divina. Dios no puede manifestarse como Él es, porque si Él manifestase su naturaleza y su persona acá, como Él es, consumiría a todas las personas, nos haría ceniza a todos, por nuestra condición humana. La condición humana nuestra es en pecado. Esta carne.
Entonces Moisés no tenía una Biblia, no tenía una forma, no había un pastor, no había iglesia. Moisés era un hombre que quería hacer algo bueno para Dios, pero no le alcanzaba, no sabía cómo, no sabemos pues. Entonces Dios va a instruir a Moisés y para eso le habla y Moisés le responde y Moisés le pregunta y Dios le dice así, pero yo no sí, pero tú sí acá, pero mírame que tú cállate la boca y obedéceme. Ya está bien, Señor, no te molestes. Entonces es la comunicación como el padre con el hijo. ¿Se dan cuenta? Entonces orar con Dios no es llenarle de un rezo. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, su voluntad, amén, amén. Ya está, ya oré el Padre nuestro. No has hecho nada. Es como decir que mi esposa me habla, Ángel, me dice, este ha retrocedido, se le ha reventado una neurona, o 100 neuronas. ¿Qué tienes hoy? Habla bien. Ya, eso es lo que hacemos nosotros. Porque no estamos hablando con Dios. Eso es lo que hacían los judíos. Y Jesús dijo, eso no es. Eso no es. Entonces, ¿cómo Dios quiere hablar? Tú tienes que estar dispuesto a hablar con Dios. No es difícil. Si tú te enmarcas en el esquema religioso, va a decir, eso qué difícil, hablar con Dios, eso no. ¿Quién puede? Yo no tengo tiempo, pastor. No sé como usted, que usted le pagan para que esté metido en ese cuarto hablando con Dios. No, no es así. A nadie le pagan para ser papá de alguien. Y a ningún hijo le pagan para que sea hijo de un señor. Cuando hay un vínculo, que normalmente es amor, entonces las personas nos vinculamos y desarrollamos una relación. En esa relación lo menos que puede separar es la comunicación. Y comunicándonos nos entendemos, nos conocemos y profundizamos mucho más nuestra relación. ¿Qué hace el chico y la chica que se enamoran? Todo el rato están hablando. 12 de la noche siguen hablando. 1 de la mañana, ahí están conectados. Y ya le vuelve a preguntar por 500 veces, ¿me amas? Y la otra le responde muy contenta, tú sabes que te amo. Entonces mañana nos vemos en el culto. Dime, ¿cómo vas a ir vestida? He pensado ponerme tal cosa. ¿Y tú cómo vas a ir? Con el dominguero, como siempre, lindo para ti. Oiga, el domingo es día del Señor, pero ellos están haciendo planes para ellos. Pregunto, ¿y para Dios? ¿Has hecho planes? ¿Cómo te vas a presentar? ¿A qué horas le vas a hablar? ¿A qué horas le vas a visitar? ¿Qué le vas a decir? ¿Le vas a contar que estás triste? ¿Le vas a contar que estás preocupado? Porque Él es tu Padre. ¿Le vas a decir las cosas que necesitas? Cuando tú tenías necesidad, ¿a quién le pedías? ¿Al vecino o a tu papá? A tu papá. Cuando tenías miedo, digamos en las relaciones normales, cuando tenías miedo, ¿dónde te refugiabas? Con tu papá. Claro. ¿Te sentías mal? Tu papá. Papá es ser, para los que son padres, ser padre es un privilegio que el cielo te concede para que seas el hombre de mayor bendición en la vida de tus hijos. Yo tengo que ser la mayor bendición en la vida de mis hijos. Ningún otro hombre, ninguna otra persona. De tal manera que cuando yo ya no esté, lloren. Mentira. Me extrañan pues, ¿no? Extrañan. No, que no digan, que papá si no se iba nos llevaba a todos, Claro. Por ejemplo, yo tengo mi música. Ya. Y mis hijos me dicen, tu música de viejitos. Mi música de viejitos. Miren, hermano, puedo escuchar música folclórica cristiana. No tengo ningún problema. Puedo escuchar música latina o música, bueno, ya, mejor dicho, lo que no puedo escuchar, por ejemplo, es salsa cristiana. Porque para mí la salsa es un género que no se adapta a la sacralidad de la adoración y la relación con Dios.
¿Por qué? Porque la salsa es un ritmo que incita a la persona. Si yo acá soltamos una salsa cristiana, vas a ver algunos hermanitos ahí están. ¿Así no están? Así están. Y los piececitos se mueven así. Ya está. Y empiezan a recordar cuando bailaba en las fiestas. Y el fulano, y el grupo, y el Entonces, yo pongo mi música es gospel, el gospel americano, especialmente del lado sur de Estados Unidos. ¿Por qué? Porque de esas canciones sacaron muchos himnos y muchas canciones cristianas traducidas de mi época. Entonces me hace recordar mucho y yo sigo a esas personas. Pero también escucho el rock cristiano argentino, escucho de todo, ¿ya? Pero esa mi musiquita. Entonces mis hijos dicen, ay, tu música de viejitos. Y yo digo así, el día que yo no esté y de casualidad escuchen una de esas canciones, van a llorar. Se los aseguro que van a llorar. ¿Me entiendes? Pero es pues la relación la que genera esas cuestiones. Ahora, si yo soy el hombre ausente en la casa, estoy presente en cuerpo y ausente en espíritu, soy la momia Juanita, así una cosa así medio, ¿no? Que estoy, pero no estoy. Estoy ahí sentado, no hablo. Soy serio. Hay papás que son así. Ellos creen que ser serio es la cosa. Manda. Josías, tráeme el azucarero. ¡Púrate! Y el otro corre. Joana, sírveme, prepárame, hazme. Tú. Dios no es así. Dios es un Padre bueno que sabe dar cosas buenas, porque los padres damos. No tengo hijos para que me den. El otro día saqué la cuenta, dije, ¿cuánto me han costado estos chicos? A ver. Miren, hermanos, no les voy a decir la cantidad, ¿ya? Pero si yo hubiera invertido ese dinero en mi persona y no en ellos, los hubiera dejado analfabetos, abandonados, desnutridos, ¿ok? Entonces, invertí un montón de plata. Pero pensar así es antinatural, pues, porque ningún padre puede pensar así. Entonces, dije, tanto. Pero una cosa, si yo no hubiera tenido esos chicos, Dios no me hubiera provisto de esa economía. ¿Te das cuenta? De alguna manera es como que cada niño trae su pan bajo el brazo. Claro, claro. Siempre y cuando tú seas un hombre productivo y bueno, Dios te va a dar. Y te va a dar en abundancia. Pero para eso tienes que ser el padre generoso, el padre que da, el padre que brinda. Porque ese es el modelo nuestro. Nuestro Padre Dios es el Padre generoso. Cuando viene alguien y me dice, sí, tengo muchos problemas en la casa. Dime una cosa, ¿cómo fue el hogar de tu papá? Ah, mi papá le pegaban de niño, porque su papá murió y el que lo crió fue el padrastro y se ensañaba con él. Ya ves cómo las cosas de niño repercuten en la etapa adulta, porque nosotros sacamos esas cosas, distorsionamos la realidad. Dios no tiene esos complejos, Dios no tiene esos traumas. La persona más equilibrada, más sana, más correcta, el que establece los principios para la existencia de todos los seres porque Él los creó, ese es tu Padre, Dios. ¿Qué hacemos perdiendo el tiempo generando nuestra propia justicia para que la gente no vea? No, es como decir, yo a mi mujer le pego, ¿ya? Es por decirle, ¿ah? No se vaya a creer usted, por Dios, porque aquí ¿ya? Entonces en la casa llego y de alma así. Pero cuando estamos en la iglesia, abrazaditos. Entonces la gente dice, ¿cómo quiere el pastor a su esposa? Qué lindo, los tórtolos se les ve. Pero no sabe que yo le saco la chochoca.
No podemos generar una imagen que no somos. Y estos hombres así lo hacían. Entonces a eso Jesús le llama hipocresía. Normalmente las prácticas religiosas nuestras son así, muy superficiales, con poca raíz, que normalmente no alcanza a Dios. Okay. Entonces, versículo 5, vamos, versículo 5. Recién estamos en la introducción, hermanos. Versículo 5 dice: y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. ¿Cuál es la recompensa de estos señores? La alabanza de los hombres, pero de Dios no hay alabanza allí. Y la alabanza de los hombres pues es efímera, es nada, ¿me entiendes? Si tú buscas la alabanza de los hombres, eso es nada, absolutamente. Versículo 6, mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto, te recompensará en público. Ahora, esa es la enseñanza de Jesús. Cuando la doctrina de la teología de la oración, doctrina de la oración se va desarrollando, nosotros encontramos que en la práctica de la iglesia hay la oración privada y la oración pública. Aquí Jesús no está regañando la oración pública, sino la oración hipócrita, la que se hace pública por hipocresía. Pero en la vida cristiana, como iglesia, nosotros tenemos que practicar una oración pública. Entonces, cuando yo subo, digo, hermanos, leemos la Biblia y después oramos. Nos oramos, Padre, te damos las gracias en este día. ¿Estamos siendo hipócritas? No, porque tú estás conmigo, estamos participando de lo mismo y tú estás ahí diciendo, sí, Señor, te damos las gracias, porque hoy tú nos vas a hablar. Tú tienes que decir ahí en tu lugar, sí, Señor, hoy nos tienes que hablar. Porque hemos venido a este lugar, porque tú eres bueno. Tú tienes que decir ahí, sí, tú nos has traído, Señor. ¿Me entiendes? Nada, vamos a orar, hermanos. No. Si el pastor ora, tú no te desconectas, tú te conectas, porque esa es la oración pública de todos, es la congregacional. ¿Entiendes? Ahora, eso es público, nos reunimos para orar por alguna razón, eso es público, el sector se reúne para orar por alguna cosa, la célula se reúne para hacer oración virtual, como tú quieras. Bien, ya, eso es una cosa, pero si yo me voy a mi oficina y cierro la puerta y le digo, por favor no me molesten un ratito, ya, entonces yo estoy a solas con Dios. Entonces, allí yo adopto la forma, la postura, la manera que yo y Dios lo hemos hecho siempre. Lo puedo hacer de rodillas o lo puedo hacer solo sentado, con los ojos cerrados, con los ojos abiertos. Puedo hacerlo en mi corazón con una voz interna o lo puedo hacer con voz audible. Señor, gracias por este día. Cuando yo estoy solito en mi oficina, yo miro las cosas y digo, gracias por todo lo que tú me has dado, Señor. Porque yo no tendría nada. No tendría vida, salud, familia, iglesia, hermanos, cariño, afecto, sustento, nada. Porque no soy quien para merecerla. No, porque soy un pecador. Que tú has encontrado y has recogido. No merezco nada. Todo, les vamos a hablar de segundo turno, todo lo tengo por gracia. Es como que vas donde tu papá un día y le dices, papá, gracias por haberme dado tanto. Se lo dices en tu forma y en tu manera. Se lo expresas de formas y maneras. Gracias porque me cuidaste desde que era bebé. Me cargaste. En la foto tú eras chiquito y tu papá era joven. Ahora tú eres grande y gordo. Y tu papá, viejito, calvito, canoso, bajito. ¿Es así? ¿Qué hizo tu papá? Se consumió por ti. Normalmente los padres hacemos eso. Nos consumimos así. ¿Me entiendes? Preocupados.
¿Cómo estará mi hijo? ¿Cómo estará mi hija? ¿Cómo estará mi hijo? Este necesita más, porque, bueno, pues, los hijos no son iguales, entonces lo llamaré más a él. Hijo, ¿cómo estás? Bien, papá. ¿Cómo está tu familia? Bien, papá. Voy a pasar por tu casa. Ya, papá. Este sábado estoy ahí. Ya, papá. Mata carneros, ovejas, todo lo que tenga, porque estoy con hambre. Sí, papá. Y ahí llega papá. ¿No es cierto? Genial. Papá. Bueno, nuestro Padre, nuestro Dios es nuestro Padre. Él espera que nosotros tengamos un vínculo íntimo y también público. La intimidad, nadie entra, es solo tú y Dios. Ok, ahora, escúchame. Hay personas de pocas palabras y dicen mucho. Hay personas que hablan mucho, pero dicen poco. ¿No es cierto? Uno tiene que equilibrar. Segundo, hay quienes dicen cualquier cosa y hay otros que tienen mucho cuidado cuando dicen las cosas. ¿No es cierto? ¿Cómo vas a hacer con Dios? Algunos hermanos van a mi oficina porque tienen una cita. Algunos saca y dice, entra, y saca así su papelito. Bueno, pastor, para no quitarle mucho tiempo, he anotado en este papelito las cosas que le quería decir. A ver, no son muchas, solo hay 6 puntos nomás. Así son. Lo primero, pastor. Lo segundo, así va yendo. Y esto yo le voy respondiendo. Genial. Te permite escuchar y decir. Dice, muy bien, pastor, gracias. Ahora el último punto, pastor, ¿cómo puedo hacer para esto y para el otro? Entonces le respondo. Nos comunicamos bien. Él vino con muchas interrogantes y yo le di las respuestas que tenía en mi corazón para él. Acabamos todo. Saludos. Cuidado con mí que a la hora de salir y chao. Ya está. Otros no. Otros vienen, entran. No tienen, tienen la idea, tienen las emociones, pero no tienen un plan de conversación. Y empiezan. Gracias a Dios no agarró Génesis. Porque si no me contaba la historia de la humanidad primero. Y hasta que, a la media hora le digo, un momentito, hazme una pregunta. No me cuentes las historias. Por lo menos de ti, algo sé. Dime qué deseas. Ah, bueno, pastor, ya, está bien. ¿Te das cuenta que comunicarnos entre nosotros implica ponernos de acuerdo? ¿Ok? Ya. Comunicarse con Dios implica ponerse de acuerdo con Dios, primero. Para eso tienes que saber cómo es Dios. Y si tú quieres saber cómo es Dios como Padre, tienes que leer tu Biblia. Porque la Biblia te va a decir cómo es Dios como Padre. Jesús te va a enseñar. Y, bueno, vamos a ver cómo es. Versículo 7. Y orando no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. A Dios no lo vas a convencer con palabras. No. ¿Por qué? Porque Dios no necesita escuchar tus palabras para saber algo de ti. Dios ya sabe de ti antes que tú vengas a decirle las cosas. ¿Entiendes? ¿Entiendes, hermano? Ok, yo soy papá, mis hijos eran pequeños. Antes que ellos vengan a pedirme las cosas, yo ya sabía. Porque viven conmigo, yo los veo, yo los cuido, los recojo, los dejo, los subo, los bajo, los cambio, les compro. O sea, yo todo, estoy metido en sus vidas. Yo velo por ellos, los cuido. Entonces, yo sé qué necesidad tienen. Antes que me digan, papá, helado, yo ya sé que ellos quieren un helado porque el heladero está tocando. Y ellos están con los ojitos así. Entonces, yo sé que ellos quieren helado, pero que lo pidan, a ver. Entonces, papá, ¿no te molestas si te pido un helado? ¿Cómo me voy a molestar? Encantado de comprarte un helado. Dios es así. Dios sabe. Entonces no tienes que convencerlo con palabras.
con vana palabrería. No. Versículo 8, no os hagáis pues semejantes a ellos, a los gentiles, porque vuestro Padre sabe qué cosas tenéis necesidad, de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Antes que nosotros pidamos, ya Dios sabe. Dios sabe qué necesito y normalmente le pido lo que no necesito. Entonces dice, no. Porque Él es papá, pues. No, hijo, eso no. No. Ya tienes 13 años, 14 años y quieres el carro de tu papá, quieres darte una vuelta a lo loco. Y le dice, papá, préstame tu carrito. No, hijo, no, eso te puedo prestar. Ándame, papá, ya llego a los pedales. No. Pero papá, no seas malo. No, no soy malo, hijo, no te puedo dar. No estás en edad para manejar. No eres responsable. No. Entonces el hijo lo que hace es, cuando papá no está, saca las llaves y se lleva el carro. Y choca. ¿Quién va a responder por ese choque? El papá. Y después el papá tendrá que ir y ajustarle las cuentas al hijo. Porque todo padre que ama a su hijo lo disciplina. Claro. Entonces, nosotros tenemos que hablar con Dios y decirle las cosas. Pero Dios ya las sabe. Eso es lo positivo. Tú llegas a mi oficina y yo digo, ¿y ahora qué me traerá este hermano? Por Dios, ya me da miedo ese señor. No, porque yo no veo, a veces más o menos que ya sé, por los antecedentes, ok, o alguien me dice, pastor, posiblemente lo visite fulano de tal, está en problemas así, gracias por avisar. Entonces cuando ya llega, yo más o menos sé por dónde debe de ir. Ok. Pero Dios no necesita que nadie le pase la voz. Dios lo ve todo. Okay, perfecto. Versículo 9. Entonces, vosotros pues oraréis así. Y aquí viene esta oración modelo. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy y perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Fíjese que Jesús nos dejó esta oración para que la repitamos todos los días, 8 veces al día. No, eso es vana palabrería. Eso es una enseñanza sobre la oración. Así tienes que orar. ¿Cómo así? ¿Con esas mismas palabras? No, con los conceptos. ¿Por qué? Porque Jesús, como maestro que es, nos ha enseñado lo que debe de contener la oración de una persona. Y a través de la oración de una persona se puede mostrar lo que la persona cree y entiende. ¿Saben por qué nosotros no oramos? Porque no entendemos a Dios. ¿Saben por qué algunos oran mal? Porque conocen mal a Dios. ¿Sabes por qué algunos oran bien? Porque conocen a Dios y conocen cómo es Dios. ¿Y sabes cómo se mejora la oración? Orando. Cuanto más ores, es mucho mejor. ¿Ok? Cuanto más hable el niño con su padre, mira, el niño tiene el timbre de voz de su papá. El niño va a empezar a registrar y grabar todas las palabras de su papá. El vocabulario del padre va a ser el vocabulario del niño. Si el padre es grosero, lisuriento, ¿cómo es el niño? Es igual. Es igual. Pero si el padre es correcto, es educado en su forma de hablar, el niño es así. Entonces se comunica bien con su papá. Si el padre es burlón, ¿cómo es el niño? Burlón. Si el padre es de una forma, ¿cómo es el niño? De esa forma es. Cuando nosotros nos acercamos en oración a Dios,
tienes que recordar lo primero, Dios es tu Padre. No es papá lindo, Jehová, Diosito, ¿qué más le dicen? No, Él es tu Padre. Ya, respóndame, ¿qué cosa es Dios para ti? Tu Padre. ¿Ok? Ahora, es posible que tú no hayas tenido una relación buena con tu papá. Tienes que empezar a corregir esas formas, porque, perdónenme lo que les voy a decir, pero si tú no has tenido una buena relación con tu papá, tienes problemas en tu vida. ¿Ok? Tienes problemas en tu vida. Si tú no has tenido una buena relación con tu papá, vas a tener problemas con todas las personas que te rodean. Y en especial con las personas que figuran autoridad. Pregunto, ¿cómo fue la relación con tu papá? Ahora con ello, explícate entonces, respóndete por qué tenemos tales detalles. Normalmente nosotros no nos damos cuenta porque ya estamos acostumbrados a esta forma de ser. Son los otros los que sufriendo se dan cuenta que tú tienes problemas. Bueno, pues Dios nuestro Padre no tiene esos problemas, te repito. Entonces, si tú tuviste en la tierra un padre que no se ajustaba a la demanda de tu necesidad, recuerda que allá en los cielos tienes un padre que sí se ajusta perfectamente, porque Él es perfecto. Entonces, yo tengo que borrar el modelo de padre en la tierra y aprender el modelo de padre en los cielos. Eso se llama restaurar la imagen de padre. De tal forma que si tu papá era violento contigo, tú no vas a ser violento con nadie. Si tu papá era tacaño contigo, tú no vas a ser tacaño con nadie. ¿Me entiendes? Con nadie. Igual con tu mamá. No, ¿por qué? Porque yo voy a restaurar la figura paterna considerando a mi Padre que está en los cielos. Porque mi Padre es celestial, no es terrenal. Mi Padre terrenal ahora está en el cielo. Cuando yo llegue al cielo, mi papá va a ser mi hermano en Cristo por toda la eternidad. Pero mi Padre celestial es el que lo va a llenar todo en mi vida. Como la vida de mi papá. Ok. Padre nuestro que estás en los cielos. Lo cual define la perfección y la excelencia de tu Padre, Dios. Segundo, la oración siempre se enmarca en una relación de santidad. Santificado sea tu nombre. Recuerda que Dios es santo. ¿Quieres orar? Está perfecto. Pero tienes que equiparar la condición. Dios es santo. ¿Cómo te vas a presentar tú? ¿Con las manos manchadas? ¿Con el corazón sucio? ¿Con lengua mentirosa? ¿Fingiendo? Es como el niño que papá miró, papá tenía un chocolate en su escritorio y de repente encontró que el chocolate estaba ya mordisqueado, solo queda el papel. Y ve al niño y el niño tiene manchado todo lleno de chocolate. Y el papá le dice, ¿quién se ha comido mi chocolate? Yo no, papá. Así es Dios. ¿Le vamos a engañar a Él? No se puede. ¿Le vas a mentir a Él? No se puede. Entonces, como Él es santo, nosotros no lo somos, tenemos que ocupar una posición de santidad para poder hablar con Él. Esa posición de santidad es en Cristo, siempre es en Cristo. Entonces tú puedes orar al Padre nuestro que es santo por medio de Jesucristo. Jesucristo ha hecho posible la comunicación con el Padre. Entonces tú tienes que acercarte de un modo correcto. Cada vez que tú quieras profundizar tu relación con Dios como Padre, tienes que ir renunciando a cosas como hombre.
las cosas terrenales, las cosas mundanas, las cosas prohibidas. Pero a nadie le gusta, pues. Queremos hacer cosas malas, pero que Dios sea bueno con nosotros. No va a ser, sí va a ser bueno, pero en su disciplina vas a conocer a Dios. Tercero, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Recuerda que no es nuestra voluntad, es la voluntad de Dios la que tiene que establecerse. En el cielo lo es, en la tierra lo tiene que ser. Y en la tierra, ¿cómo es? La extensión del reino de los cielos a la tierra. Cuando Jesucristo predicaba, Él mismo lo dijo: el reino de los cielos se ha acercado. Lo que yo necesito es que el reino de Dios venga a mi vida y que aquí se haga su voluntad. Reino de Dios en mi vida significa que en mi vida hay un rey. Ese rey se llama Jesús. Él es el Rey de Reyes, Señor de señores. ¿Yo qué cosa soy? Soy un servidor del Rey. ¿Ok? A mucha honra, cualquiera no lo puede ser. Y soy un servidor para glorificar al que me rescató de la muerte, del pecado y la condenación eterna. Toda mi vida le pertenece a Él porque Él la compró, pagó precio por mi vida. El precio fue su sangre. Tengo que servirle y honrarle a Él y hacer que su presencia en mi vida sea real, porque Él ha cambiado mi destino eterno. Que se haga su voluntad. ¿Es tu voluntad, Señor? Si el pastor te dice: mi querido hermano, esto que estás haciendo no es voluntad de Dios. Está bien, pastor, voy a retroceder, perdón. Sí, por tal razón y por tal razón y por tal razón no es voluntad de Dios. No vayas por ese camino. Vas a sufrir. Vas a sufrir. Brevemente, porque el tiempo nos está ganando, pero ni modo. El pan nuestro de cada día, dánoslo, y recuerda que Dios, como tu Padre, es proveedor. ¿Ok? Es proveedor. Yo no tengo hijos para que me críen a mí. No, yo tengo hijos para criarlos a ellos. El proveedor de la casa es el papá. Ya cuando los hijos están grandes pueden proveer también. Genial. Entonces, entre todos proveemos, todos sumamos, hay abundancia. Pero el papel principal del padre es proveer. Se ve mal cuando el padre es un holgazán, está metido en la casa, no hace poco, hace nada. Y la madre es la que se rompe el lomo tratando de mantener el hogar. Entonces uno dice: bueno, ¿y este padre? Bueno, ve, como te digo, a ver, fíjate cómo fue su papá también. Y fue copia y fiel a su papá. Es una pena. Esos moldes hay que romperlos. Hay que romperlos. Por eso les digo, cuando ustedes tengan hijos o ya tienen hijos, nada, tienen que enseñarles a ser ordenados, limpios, productivos. No genios, productivos. Tienen que estudiar. Entonces, el pan nuestro, nuestro sustento diario, que llegue en su día. No, que llegue el día y no hay nada. Digo, esto está mal. Entonces le digo: Dios, aquí hay algo que no está bien. No tengo sustento diario. Dios me dirá: efectivamente, no hay sustento diario. Número 1, porque no lo pides. Número 2, porque no siembras. Y número 3, porque no eres una persona diligente. Por eso no prosperas. Bueno, sea Dios el proveedor nuestro. Finalmente, o penúltimo, perdónanos nuestras deudas. Recuerda que la relación siempre es vertical y horizontal. Si tú quieres relacionarte con Dios, que es una relación vertical, tú tienes que mantener una relación horizontal con todos. Pedimos: Padre, perdóname mis faltas como yo perdono a todos los que me han ofendido.
Porque hay personas que nos ofenden, así como nosotros ofendemos. Y como yo quiero que me perdonen, yo también tengo que perdonar. Porque si yo no vivo en el perdón, perdonando y siendo perdonado, ¿cómo puedo yo acercarme a Dios y decirle, Padre, perdóname? Dios me dirá, pues si tú no le perdonas al hermano la ofensa que te hizo, ¿cómo quieres que yo te perdone la ofensa que tú me haces? Eso no es justo. ¿Sabes qué, Ángel? Deja tu ofrenda en el altar, anda, ve, ponte de acuerdo con tu hermano. Y una vez que termines de reconciliarte con él, regresas y yo recibiré todo lo que tú tengas que darme. Tu adoración, tu alabanza, todo. Si estás peleando con alguien, estás en problemas con Dios. Estás discutiendo en la casa, estás en problemas con Dios. Si eres gritón, renegón, fastidioso, contencioso, tienes problemas con Dios. Porque estás generando mucho rencor, mucha amargura, mucha ira. Tienes problemas con Dios. Recuerda que Dios es tu Padre. Dios tranquilamente te va a decir, te vas a callar. Porque si no te callas, yo te voy a callar. No es como esos papás que parecen bisabuelos que no mueven un dedo para corregir a nadie, pues. Obviamente, son abuelos, pues. Los abuelos no crían. Los que tienen que criar son los padres. Lamentablemente muchos tienen hijos y los crían sus papás, o sea, los abuelos. Qué pena, ¿no? Hay una distorsión de todos los principios allí. Esta criatura va a tener problemas. Qué pena, pues. Pero nuestra relación con Dios, esta tiene que estar basada en el perdón. Perdón. Perdono a todos, Dios me perdona a mí. Así que no tengas problemas con nadie. Y si lo has tenido, perdona. Si alguien te ha ofendido, perdona. Bueno. Ahora sí, para finalizar, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. No nos metas en tentación y líbranos del mal. Recuerda esto. Hay situaciones en las que Dios va a trabajar nuestro carácter. Esas se llaman pruebas. Las pruebas son situaciones difíciles que vienen a nuestra vida donde se desarrolla nuestro carácter, es decir, nuestra paciencia, nuestra perseverancia, el hecho de ser personas solícitas, personas que perdonan. Esas las aprendemos no en un aula, las aprendemos en el ejercicio de la vida. Y en el ejercicio de la vida se nos plantean situaciones a veces difíciles. Y el pasar por esas situaciones y aprobar en esas situaciones genera en nosotros la experiencia positiva, el aprendizaje, sabiduría, madurez. Bien, esa es la forma, digamos, de experiencia. Pero yo considero y digo, no, yo no quiero pasar por ninguna experiencia difícil. Entonces le digo, Padre, no me sometas a situaciones difíciles. Aprenderé, entenderé. Líbrame de toda situación mala, porque siempre son situaciones, porque el diablo anda pues aprovechando todo esto para generarnos las situaciones malas. Líbrame de toda situación mala. Es así. Si tú te portas bien con Dios, no debes de temer ninguna situación de disciplina. Ninguna. Tu papá puede dejar todo el sencillo en la mesa, tú eres pequeño, y tú miras todo el sencillo de tu papá, no tocar, porque esto es de mi papá. ¿Ok? Entonces tu papá dirá, le dejé el sencillo a ver si me tomaba algo el chico, no tomó ni 10 céntimos. Es un buen chico. La próxima vez no lo voy a exponer porque uno nunca sabe, entonces no dejaré dinero allí. ¿Cuántas veces no hemos tenido problemas con los vueltos y nuestros papás nos han dado? Más de uno. Son situaciones. Bien, en la vida hay situaciones que Dios controla, Dios dispone, Dios establece, que nosotros podemos evitarlas si aprendemos antes las lecciones. Si no las aprendemos, entramos a la situación. Cuando dice líbranos, no nos metas, y libra, significa que primero tienes que aprender la lección para no entrar a la prueba.
Yo tenía un profesor que decía así, interesante, decía, a ver, ¿quiénes van al examen escrito? ¿Quiénes van? ¿No van todos? Para este profesor no van todos. Van los que le falta puntaje. Los otros que entregaron los trabajos, participaron en el salón, ¿ok? Y no sé qué otra cosa más, hicieron el trabajo grupal, sumaron la nota aprobatoria, ellos no entran al examen. Al examen entran los que les falta nota. Y yo no quiero que me falte nota. Por lo tanto, Señor, líbrame de toda situación. Ok, entonces, sé correcto, sé veraz, sé justo, sé aquí, sé allá. Así seremos entonces, para no entrar en situaciones difíciles. Queridos hermanos, no tiene que hacer largas oraciones, solo hablar con Dios. Escoja un momento en el día. Puede ser muy temprano en la mañana, puede ser antes de dormir. Si dispone tiempo en su casa porque todos se van y usted se queda sola en casa, ese es el momento. 15 minutos entre que ora y lee la Biblia. Y Dios la va a bendecir. Hable con Dios. Eso es lo importante. Hable con Dios. Que Dios sepa todo por boca suya, aunque Él ya lo sabe por su todo conocimiento. Pero Dios quiere escucharle.